Buenos días, estimados docentes, padres de familia y estudiantes que se encuentran acá en la sala del Instituto de Desarrollo Profesional, a los docentes, padres, madres, estudiantes y personal administrativo que se encuentra en las 27 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública y en las 18 salas de videoconferencias ubicadas a lo largo y ancho de todo el país. El día de hoy el Instituto de Desarrollo Profesional, mediante esta videoconferencia, se engalana con la presencia del señor ministro acá, don Edgar Mora Altamirano, la señora viceministra académica, doña Yesel Cruz, y con el director de la Dirección de Gestión de Calidad, don Pablo Mena, acá presente. Damos la cordial bienvenida al señor ministro de Educación y el día de hoy vamos a trabajar con las 27 direcciones regionales, con los 18 salas de videoconferencias en todo el país. Por lo tanto, tenemos 45 sedes ubicadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para aclarar dudas, comentarios acerca de las pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades, FARO, un tema de gran interés a nivel nacional. La dinámica es la siguiente: el señor ministro va a iniciar con un saludo y unas palabras. Seguidamente el director de gestión de calidad, don Pablo Mena, va a exponer y dejamos las preguntas y comentarios para el final en el orden que los asesores de capacitación y salas de videoconferencias saben cómo nos organizamos. Por ese medio haremos las preguntas y vamos a ir dando las palabras de acuerdo a ese orden. Así que iniciamos. Bienvenido, don Edgar, y le damos la palabra al señor ministro. Bueno, buenos días a todos, todas. Muchas gracias por llenar esta sala de interés y además muchas gracias a todas las personas que a través de este mecanismo nos están viendo y escuchando, también por llenar cada una de las salas dispuestas en distintos lugares del país de este mismo interés que tenemos todos por conocer más a fondo y aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que pudiera haber, por lo menos el día de hoy. Esta no es la única vez para eso, pero las que hayan el día de hoy ojalá pudiéramos aclararlas todas. Quizás me corresponde a mí hacer una motivación sobre las pruebas nacionales FARO, y yendo un poquito más allá y aprovechando la oportunidad, quisiera hacer una motivación no solo sobre las pruebas FARO, sino sobre la necesidad de que transformemos toda la espina dorsal de evaluación de los estudiantes. La evaluación de los estudiantes tiene un impacto indudable en la manera en la que se estructura todo el proceso educativo. Uno podría, a partir de las cifras conocidas que nos ha dejado el bachillerato, decir con propiedad que la evaluación final, esta evaluación que hace el Estado para dar el pase de los muchachos y muchachas y adultos también a el resto de su vida, ya sea académica o laboral, tiene la condición de que domina esta evaluación sobre todo lo demás en el proceso educativo. Es decir, hay evidencias claras en el Ministerio de Educación de que se han hecho esfuerzos consistentes y pertinentes para reformar con alguna frecuencia las distintas mallas curriculares, pero también hay evidencia de que esas mallas curriculares no necesariamente han tenido el impacto esperado. Y casualmente una hipótesis que queremos plantear es que si eso ha sido así, en parte ha sido seguramente en una parte importante porque las piezas fundamentales de la evaluación del sistema no se han transformado ni con la misma frecuencia, ni con la misma consistencia, ni con la coherencia con respecto a las mallas curriculares. El lunes pasado celebramos todos los costarricenses 150 años de vida constitucional de la educación universal en el país. Es decir, hace 150 años
don Jesús Jiménez Zamora, presidente de la época, logró maniobrar, seguramente como hay que hacerlo siempre en política, para que se introdujera a nivel constitucional una norma que ya era ley desde 11 años antes. Y esa norma, llevada a rango constitucional, básicamente, como todos ustedes saben, decía en aquel momento, y sigue diciéndolo ahora, que la educación en Costa Rica iba a ser para ambos sexos, iba a ser gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. 4 conceptos en una frase que nos tiene hoy aquí. Esto ha durado 150 años. Este proceso de articular la educación en el país ha tenido éxitos rotundos, pero también ha tenido fracasos. Éxitos rotundos, por ejemplo, hace unas semanas le preguntaba yo a los 27 directores y directoras regionales si alguno de ellos o ellas conocía de algún caserío o pueblo que no tuviera escuela en Costa Rica. Y solo 2 levantaron la mano, cada uno para referir una escuela. Es decir, de acuerdo a los directores regionales del país, en Costa Rica solo hay 2 caseríos que no tienen escuela. Eso ha sido un logro importante de cobertura que compartimos con las comunidades, porque las comunidades son, en principio, las que hicieron las escuelas. Y para ilustrar esto cuento también esta otra anécdota. Hace unos meses fui a Cipreses de Oriamuno, en Cartago, a celebrar los 100 años de su escuela. Y estando ahí me di cuenta que más bien había que celebrar los 103 años, porque 3 años no era esa escuela nacional, fue una escuela que la comunidad creó para ella. Y esos 3 años hay que reconocer que existen en la vida de todas las escuelas, no del mismo modo, pero sí en un modo de narración. Cada comunidad se narró a sí misma la posibilidad de tener una escuela y fue después de esa narración que la escuela se materializó. Esto para referir un éxito importante en la gestión que hemos hecho durante estos 150 años. Sin embargo, las metodologías de educación de hace 150 años nos siguen acompañando a la fecha. Y una de las plataformas que ha permitido que prevalezca un modelo educativo positivista muy propio de la época, hace 150 años, lancasteriano, que determinaba que la letra no entra sin sangre, es casualmente el modelo de evaluación que todavía está vigente y que queremos empezar a trascender, y queremos empezar a trascender a partir de las pruebas FARO. ¿Por qué empezamos con las pruebas FARO y no con cualquier otra parte del sistema evaluativo? Porque si la evaluación es el componente dominante en el proceso educativo, la pieza más pesada del proceso de evaluación será la primera que hay que cambiar. Porque si no, todo conduciría a un mismo cuello de botella, como ha sucedido con todos los intentos de transformación de la malla curricular, todos esos intentos que han querido hacer trascender de un modelo positivista a un modelo constructivista y más allá. Nosotros vamos a tener éxito en implantar estos nuevos modelos que son muy propios del siglo XXI, estos que decimos con facilidad que queremos trascender la mera entrega de un conocimiento que va a estar en el estudiante por un tiempo limitado y que le vamos a pedir poner en exámenes. Nosotros decimos con facilidad que queremos trascender eso e ir a una educación que más bien otorgue habilidades para la vida, decimos. Eso lo decimos con facilidad, pero eso no se ha logrado materializar en el sistema educativo y esperamos que los cambios en evaluación permitan generar los incentivos internos para que esto realmente termine siendo una realidad en el siglo XXI. Aquí hay muchachos de escuelas, de colegios de la zona. Aquí veo a un muchacho del Liceo de Costa Rica,
del Liceo del Sur, del Rodrigo Facio, nos acompañan algunos de ellos. Todos ellos nacieron después del año 2000. Y aquí veo profesoras y profesores y directores de esos mismos centros educativos, y sin querer decir que ya estamos maduros o que estamos muy maduros, sí puedo referir con absoluta certeza que ninguno de ellos nació del 2001 para acá. Y esto es significativo. ¿Cuándo será que el siglo XXI empiece en el proceso educativo? ¿Cuándo será que en el mundo de la educación celebremos el inicio del nuevo siglo? Posiblemente cuando entre al aula la primera maestra, que ya está en la universidad, nacida en el 2001. Ese día será el inicio del siglo XXI para nuestro proceso educativo. Y queremos que ella, y digo ella porque hay un 70% de probabilidades de que sea una mujer, encuentre condiciones para llevar adelante no solo el legado que dejamos nosotros, sino sobre todo una visión de futuro, una posibilidad de ver el futuro de la educación y ver la educación como futuro y no como pasado, muy propia de los estudiantes que están hoy aquí sentados. Cuando yo voy a los colegios, les ruego a ellos que me presten los ojos para ver lo que ellos ven, porque incluso yo haciendo los mayores esfuerzos por ver el futuro que yo veo es muy distinto a lo que ven ellos con sus propios ojos como futuro. Y la pregunta es, ¿quién tiene que adaptarse a quién? ¿Tenemos nosotros que adelantar nuestro reloj o tenemos que pedirles a ellos que atrasen el suyo? Prefiero lo primero. Prefiero dejarlos a ellos orientar nuestro proceso de adaptación. Es el sistema educativo el que se tiene que adaptar y no los estudiantes al sistema educativo. Y ese principio es el mismo que tratamos de plasmar en la Constitución hace 150 años, con el conocimiento que se tenía entonces. Hoy día sabemos mucho más de la mente humana. La neurociencia ha traído a nosotros luces sobre cómo enseñar y cómo aprender. Y ya es hora que se vaya incorporando todo ese conocimiento científico en el proceso formativo del día a día en cada una de las aulas del país. Y para repetir la hipótesis, eso no va a ser posible si no transformamos ya no la malla curricular, que aparentemente ha sido más fácil de transformar, sino la espina dorsal de la evaluación. Hoy vamos a hablar del primer cambio, pero no es el único. Y además no debe ser un cambio solitario por años. Es un cambio que vamos a realizar, que estamos realizando con el concurso de todos, pero que debe ir acompañado de inmediato con cambios profundos en el proceso de evaluación de los estudiantes. Y esto implica cambios que van desde ese último elemento hasta el primer elemento de evaluación, siendo lo que nos guíe el arco de vida del estudiante en nuestro sistema. Y sobre esto quiero también decir que nos preocupa mucho en esta administración que quizás los cambios más profundos en evaluación deban suceder de una vez y para siempre, por lo menos por un periodo de tiempo que esté alumbrado por la ciencia y la técnica y que nos diga que eso es lo correcto, en la evaluación de las personas jóvenes y adultas que acuden después de haber abandonado en algún momento, que recurren a nuestros servicios educativos, porque son ellos casualmente los que más perjudicados han sido con el sistema de evaluación que tenemos actualmente, pidiéndoles incluso el absurdo de que regresen a primaria y secundaria en vez de nosotros adaptarnos y empezar de nuevo con ellos desde el lugar donde están.
porque debería este sistema educativo reconocer que escuela es todo lo que hay bajo el sol y que aunque ellos no han estado en un aula, han adquirido saberes que son relevantes para la sociedad. Y debemos nosotros entonces de adaptarnos para poder evaluar esos saberes sin necesidad de recurrir a un método arcaico para eso, como es un examen tradicional. Y digo que esto es muy relevante e importante porque fíjense ustedes, les voy a dar un único dato. Cada uno de los muchachos que ustedes atienden en los colegios tiene en su círculo inmediato 2 personas que fueron estudiantes del MEP en algún momento y ya no lo son, y que lo dejaron de ser sin haber terminado. Por cada estudiante hay 2 en su casa, 2 personas que vamos a partir de ahora a seguir reconociendo como estudiantes del MEP para ver cómo lucen nuestras cifras entonces. ¿Qué significa esto? No vale desentendernos de ellos más. Son estudiantes del MEP porque ninguno ha dicho que dejó de serlo. Son estudiantes inactivos, pero son estudiantes del MEP, así se hayan ido hace 30 años. Si tuvieran un carnet, que es algo que el MEP debería de tener, una identidad única de cada estudiante, aparecerían en nuestras bases de datos todavía como estudiantes registrados. Porque ninguno ha ido al MEP a decir, desregístrenme, no quiero nada con ustedes. Y son 2 millones de personas que desde 1980 a la fecha sí hemos dejado atrás. Este gobierno no quiere volver a repetir el eslogan de no dejar a nadie atrás para ocultar el hecho de que sí hemos dejado a gente atrás. Y no vamos a poder ir atrás a buscarlos, que es lo que debemos de hacer, si no transformamos nuestros procesos de evaluación de manera radical y valiente. FARO es el inicio de un proceso de revisión profunda del sistema de evaluación dentro del sistema de educación nacional. Es, además, una pieza pionera en algo que urge realizar para prestarnos al día que la educación nacional entre al siglo XXI, que será muy pronto, cuando una de estas muchachas que ya está en la universidad vaya como maestra y habla para todos el siglo XXI de la educación nacional. Les deseo una mañana maravillosa de aprendizaje, conocimiento e inquietud, y quedo al servicio de todos por si soy útil. Gracias. Gracias al señor ministro por sus palabras y por haber brindado este marco de contexto de las pruebas FARO y de país con relación a la educación costarricense, y es un buen momento para este cambio, esa transformación que habla en el aula, la evaluación y el quehacer que venimos haciendo todos los educadores en el país. Vamos a hacer como 2 minutos de un momento de acomodo acá en el IDP, entonces vamos a que nos esperen en los 45 puntos un momentito nada más para acomodarnos acá en el IDP, que tenemos cualquier cantidad de gente y es por el tema tan atinante, tan del momento y de tanta necesidad que requiere de respuestas prontas tanto del señor ministro como de la parte de gestión de calidad. Así que les pido por favor con todo respeto un momentito para acomodarnos acá a lo interno del IDP.
Bueno, retomando con la videoconferencia, vamos a dar el espacio al señor Pablo Mena, director de gestión de calidad, quien va a hacer la presentación para ustedes. Gracias, muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan por acá, al señor ministro, a la señora viceministra y también a las autoridades regionales y centros educativos que hoy nos acompañan. Además de lo que ya mencionaba el señor ministro, debo agregar que, como todos quizás se han enterado, hemos estado en un proceso de divulgación porque, como todo cambio, esto demanda informar pertinentemente en qué consiste. Entonces hoy queremos, además de la información que ya hemos dado a conocer por los diferentes medios, porque también hay que decir que ha sido un proceso de divulgación exhaustivo de parte del Ministerio de Educación Pública y también del Viceministerio Académico. Hemos acudido a diferentes audiencias precisamente a explicar muchos detalles de este nuevo modelo de evaluación. Y hoy queríamos también compartir con ustedes algunas ideas más puntuales en torno a este modelo que nos puede aclarar principalmente algunas dudas. También hay que decir que hemos recibido muchas preguntas, consultas, comentarios, críticas y alabanzas, de todo hemos recibido sobre este modelo, y a partir de eso es que queremos hoy compartir con ustedes una información que nos parece pertinente precisamente para que principalmente los estudiantes de 10º año estén, en el caso de los colegios académicos y de un 10º año para colegios técnicos, estemos muy claros a qué modelos se van a exponer, porque entendemos que hay una preocupación ante un nuevo cambio que, como bien lo ha dicho el señor ministro, empieza por las pruebas nacionales, que es una piedra angular también en este proceso de evaluación, pero que paulatinamente irá permeando todo el quehacer educativo hasta llegar a las evaluaciones que también se realizan en las aulas. Entonces, en ese marco queremos compartir con ustedes una serie de preguntas. Yo, antes de iniciar, quisiera permitirme también contar una anécdota personal, porque en Semana Santa un día mi hijo me llamó y estaba con unos compañeros y me dijo: papi, es que queremos que nos hable de Faro. Y yo dije: ¿cómo? Le decía: usted es el que sabe de Faro, hable de Faro. Y entonces tuvimos un diálogo muy interesante que definitivamente nos hizo reflexionar desde hace mucho tiempo en el ministerio que necesitamos también tener ese diálogo con los estudiantes. Ustedes entenderán que no podemos ir a todos los centros educativos del país, nos es materialmente difícil, y por otro lado tampoco estamos convencidos que esa estructura de cascada y de capacitación que ha existido quizás no sea la más pertinente, porque, como decimos en Costa Rica, el teléfono chocho se puede llevar a cabo muy fácilmente. Entonces es ahí donde nos hemos valido de algunos medios audiovisuales, y eso ha pasado por valernos del Facebook y de otros medios que los estudiantes también utilizan, como en este caso queríamos aprovechar esta oportunidad de hacer una videoconferencia, reunirnos y tener la posibilidad de prácticamente tener a todo el país reunido, claro, con una selección, porque no podíamos tener a todos los estudiantes y docentes y padres de familia, en este caso los miembros de la Junta, pero que sí pudiéramos tener algunos representantes que pudiéramos compartir este espacio precisamente para aclararnos algunas dudas. Así que espero que sea de mucho provecho. Yo voy a hacer una presentación y al final vamos a tener un pequeño espacio también para algunas preguntas muy generales, aunque también, si tienen ya preguntas muy específicas, nos las hacen llegar y con mucho gusto comenzaremos a dar respuestas a cada una de ellas, como ha sido hasta el día de hoy. Entonces, ustedes pueden ver ahí que tenemos las pruebas nacionales Faro. Hoy es importante decir, antes de esto, que nos vamos a enfocar a hablar sobre las de secundaria. Las de primaria, como ya muchos saben, este año va a ser una aplicación piloto, entonces de la de primaria el próximo año quizás vamos a hablar con ya más detalle y pertinentemente. Pero en este momento sí nos vamos a enfocar en el área de secundaria, que es donde mayor expectativa hay, porque la prueba este año sí se aplica y sí va a tener alguna injerencia en el resultado del estudiante. Entonces, por eso yo sí les hago esa salvedad de que esta presentación y el trabajo de hoy es para el caso de secundaria. De primaria podemos conversar, pero quizás en otro momento. Entonces, ¿qué hay que decir como antecedentes de las pruebas nacionales Faro?
Lo primero es que ha existido una inquietud de que si esto ha sido una ocurrencia del señor ministro o de la señora viceministra o inclusive de mi persona. Hay que decir, desde que la administración asume en mayo del año pasado, ya pronto a cumplir un año, existe esta inquietud, como lo decía el señor ministro, de transformar lo que está pasando a nivel de evaluación en el sistema educativo. Y es ahí donde comenzamos arduamente en un trabajo de investigación, con estudios, con bibliografía, de qué propuestas hay en el tono de evaluación. Debo decir que inclusive en esa reflexión de expertos que indica la diapositiva, incorpora videoconferencias con expertos de otros países sobre qué realidades tienen ellos también, qué experiencias tienen en estos modelos. Incorporaba también analizar lo que se hace en pruebas internacionales y en las pruebas nacionales de los diferentes países. Es decir, un proceso de mucha reflexión y análisis de lo que sucede también en otras latitudes. Y a partir de eso es que comenzamos a plantear un nuevo modelo de evaluación que hemos llamado Pruebas Nacionales FARO. Modelo que al inicio de año se le presenta al Consejo Superior de Educación, el cual también tuvo un periodo de discusión y de análisis, de reflexión de parte de los señores y las señoras miembros del Consejo Superior de Educación, y ellos deciden en febrero, a inicios, aprobar entonces este nuevo modelo de evaluación. ¿Qué me dicen, Jenny? ¿Tengo que hablar más duro? Bueno, vamos a ver si hablo un poco más duro. Lo segundo que hay que decir también de la diapositiva, que es fundamental, es que alguna gente ha dicho, bueno, ¿va a ser la misma prueba de bachillerato, solo que ahora le van a llamar FARO? Pues no. La respuesta es un no muy claro. Va a ser una prueba diferente. ¿Por qué? Porque va a ser una prueba que va a responder a un nuevo modelo de evaluación en el cual principalmente se van a evaluar habilidades y aprendizajes que ha alcanzado el estudiante. Y eso es diferente desde el punto de vista de la prueba. Y ahora van a ver, inclusive, también van a haber diferencias en las preguntas. Bueno, vamos a tener también un proceso paulatino, porque también entendemos que el cambio no puede ser drástico en el sistema. Pero también ahí van a haber algunos cambios. Segundo, bueno, en realidad tercero, el modelo de evaluación le confiere mayor peso entonces a lo que está pasando en las aulas, diríamos. Es decir, a lo que ocurre en la mediación pedagógica en los centros educativos. Este fue un llamado que desde el año pasado hemos recibido de muchas personas, en el que por eso se plasma en este nuevo modelo que lo que el estudiante realiza en las aulas en su último año de la educación secundaria va a tener un peso mayor que lo que realiza en la prueba FARO, y por eso va a tener un peso de un 60%. Pero queremos reconocer más el trabajo que sucede en las aulas, y es ahí donde ustedes, como bien saben, no solo se van a incorporar las calificaciones de las asignaturas que tradicionalmente eran evaluadas en pruebas nacionales en el modelo anterior de bachillerato, las 6 que conocíamos, sino incorporar la calificación de todas las asignaturas. E inclusive había una consulta que ahorita vamos a ver, bueno, ¿conducta se va a tomar en cuenta? Claro que sí, es una calificación que el estudiante obtiene. Esa es una calificación que va a sumar también en este nuevo modelo. Es decir, en general, todas las calificaciones que el estudiante en ese último año recibe se van a incorporar en ese 60%. Es decir, vamos a reconocer el esfuerzo que hace el estudiante en ese último año, precisamente de su educación secundaria, y esas calificaciones se van a ver plasmadas en este porcentaje del 60%. Y el último aspecto que se menciona en la diapositiva es que les mencionaba que también vamos a sufrir un proceso paulatino. Estamos claros de que hay un proceso de transición, porque en general ha habido también ese proceso con los programas de estudios que paulatinamente ha ido aprobando el Consejo Superior de Educación. Eso inclusive nos lleva a que este año, los 10º años en el área de español, estén trabajando en los colegios académicos con un programa anterior al ya aprobado. En realidad, hasta el próximo año, en el caso de español, los estudiantes de 10º año ya estarían trabajando con el nuevo programa, o diríamos el programa vigente aprobado por el Consejo Superior de Educación. Entonces también tenemos este periodo de transición con un programa, en el caso de español, que está hecho con objetivos, con contenidos, que no está hecho específicamente en un modelo de habilidades. Entonces ese es un caso muy claro de cómo esta transición este año también la vamos a ir sufriendo paulatinamente.
Siguiendo con la presentación, hay que decir que parte de los cambios que queremos implementar hemos anunciado también, es que tradicionalmente el estudiante recibía una colilla de resultados a partir de una aplicación de una prueba nacional. Y a partir de esa colilla, normalmente el padre de familia, y cuando principalmente el estudiante no alcanzaba la calificación mínima, se hacía una pregunta que costaba mucho dar respuesta y sobre todo a nivel individual. Y es, si mi hijo no alcanzó la calificación mínima, por ejemplo, de 70, y obtiene, en este caso, por ejemplo, un 60, por ejemplo, ¿qué necesita mejorar para que alcance ese 70? O yo diría que inclusive supere el 70, que tenga una calificación más alta. La respuesta a esa pregunta terminaba siendo muy subjetiva. Y queremos que la respuesta sea muy objetiva, y es ahí donde el resultado que le vamos a dar al estudiante, que por supuesto esperamos que sea de conocimiento del padre de familia y la madre de familia o los encargados, es qué habilidades hasta ese momento el estudiante ha alcanzado y cuáles en una alta probabilidad ha dominado y cuáles no tiene una baja probabilidad de no dominar. Porque entonces ahí esa respuesta va por, mira, usted tiene que enfocarse en mejorar en estas habilidades. Y es ahí donde debe el estudiante, primero con una actitud personal de superación, de saber que tiene que mejorar en esas habilidades, y segundo con el acompañamiento tanto del docente y del centro educativo, enfocarse con planes de mejora que ya hemos visto, ahora vamos a hablar más adelante de eso, cómo atender precisamente estas debilidades, para reforzar esos aprendizajes que hasta ese momento no ha alcanzado. Esto es un modelo muy diferente a lo que teníamos antes en pruebas nacionales, porque en el otro modelo esto sucedía al final, y si en ese momento al final se daba cuenta de que no había alcanzado algunas habilidades, o en este caso no había dominado algunos objetivos o contenidos, no existía la posibilidad en el sistema para cambiar alguna de esas realidades. O sea, no existía un tiempo prudencial para que el docente o el centro educativo en general pudiera atender al estudiante con esas deficiencias. Entonces esto marca una diferencia. Esto responde también a una pregunta que nos han hecho: ¿por qué se hace un año antes la prueba? Precisamente por esta razón. Necesitamos un año antes atenderlo. Bueno, algunos nos han sugerido, ¿y por qué no más antes? Porque todavía nos queda solo un año en el caso de la educación secundaria. Bueno, porque también queremos tener un diagnóstico más preciso de qué está pasando a esa altura, y si nos devolvemos un poco más atrás, entonces podríamos no tener información de todo lo que ha sucedido hasta ese momento. Queremos y hemos reflexionado que un año parece ser un tiempo prudencial para mejorar, y es por eso también, debido a este argumento, que mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿y puedo repetir la prueba? Claro, va a poderla repetir precisamente porque en el año siguiente, una vez que ha recibido esa atención y ese acompañamiento, esperamos que sus calificaciones mejoren. Y entonces, ahí es donde opcionalmente podría repetirlo. ¿Por qué es opcional? No obligatorio. Porque, bueno, también entendemos que si un estudiante de entrada ya tiene una muy buena calificación en las pruebas FARO, entonces podría decidir ya no repetirla más. Es decir, ya él se da por satisfecho o ella, y eso también lo entendemos. Así que en un primer momento es obligatorio y en un segundo momento podría ser opcional, y eso va a depender del estudiante, obviamente, en este caso, con el consentimiento de su padre, madre de familia o encargado. Otra idea que está importante en esta diapositiva es que, como les decía, tienen la posibilidad de realizar las pruebas nacionales antes de que terminen sus estudios, y por eso existe esa posibilidad de repetirla, como les decía, de forma opcional. Ahora vamos a ver inclusive cuántas posibilidades tiene, porque ha sido una pregunta también, cuántas posibilidades tengo para repetirla. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Y la última idea que está en esta diapositiva, que nos parece muy importante, es que en general todos los actores educativos vamos a tener la posibilidad, y digo esto porque nos incorporamos también desde oficinas centrales, poder atender también a algunos centros educativos, direcciones regionales que más lo requieran, precisamente donde se detecte que haya mayor necesidad, porque también hay que decirlo así, nos vamos a enfocar obviamente en aquellos centros educativos, direcciones regionales que demuestren tener más necesidad o haya mayor evidencia o mayor debilidades en el caso de los estudiantes,
para poderlos acompañar y que en ese último año hagamos un último esfuerzo. Entonces ahí mucha gente nos ha hecho este comentario: ¿será que entonces el estudiante el último año se relaja y entonces ya no estudia tanto y no hace ese último esfuerzo? Al contrario, este modelo más bien quiere estimular que el estudiante en ese último año haga un esfuerzo importante, y por eso responde a otra pregunta: ¿por qué solo las calificaciones del último año y no como hasta ahora de los últimos 2 años en la parte académica o en la parte técnica los últimos 3 años? Porque queremos efectivamente, como decimos en Costa Rica, que en ese último año el estudiante no afloje, más bien al contrario, haga un último esfuerzo por avanzar en aquellas áreas en las que se ha visto debilitado, o que sienta que no ha sido bien preparado, o que sienta que por algunas circunstancias que podemos entender que en el sistema educativo sucedan, no ha logrado algunos aprendizajes. Es en ese último año donde queremos precisamente que se haga este esfuerzo significativo. Preguntas muy concretas: ¿dónde se aplica? Bueno, como ustedes lo saben, en el modelo de pruebas nacionales que hemos implementado, las pruebas se van a aplicar en los centros educativos, en cada uno de los colegios, como lo hemos aplicado hasta ahora. ¿Cuándo se aplica? Y esta sí es una fecha importante porque no la hemos dicho hasta ahora. Oficialmente habíamos dicho que la prueba se iba a aplicar a finales de noviembre y probablemente en el mes de noviembre, pero después de hacer una revisión exhaustiva del calendario escolar, y como entendemos que esta fecha también no fue anunciada, por supuesto que no estaba contemplada desde el año anterior, entonces hay que decir que en esta semana de noviembre es que se van a aplicar las pruebas nacionales. Ahí es también donde queremos pedirle a los centros educativos su comprensión, porque entenderíamos que probablemente la semana anterior o la trasanterior es donde están ya en sus pruebas finales. Entonces hay que también hacer un esfuerzo en el acomodo institucional, porque en ese momento los estudiantes de 10º año de los colegios académicos y de 11º año de los colegios técnicos estarían realizando las pruebas nacionales. Así que queríamos también anunciar con precisión el día de hoy esta fecha, para que entonces en la programación institucional de cada uno de los centros educativos nos organicemos para reservar esta semana para la aplicación de las pruebas nacionales. Por cierto, también algunos se preguntará: ¿toda la semana? Bueno, hemos reservado la semana porque precisamente queremos que en esa semana no haya ninguna otra actividad que interfiera con el proceso de aplicación. Pero después vamos ya a comunicar que vamos a aplicar el lunes 25, martes 26, etc. Eso ya será comunicado, pero sí queríamos adelantarles, como les insisto, que por favor nos reserven esta semana para la aplicación de pruebas nacionales. Y además vamos a también coordinar con las diferentes direcciones regionales la aplicación de estas pruebas. Esto ha sido también así con las pruebas nacionales como las que ustedes han conocido de bachillerato o de diagnóstico. Entonces va a ser un proceso en el que vamos a coordinar, como lo hemos hecho hasta ahora, con las 27 direcciones regionales. Con los directores y directoras regionales vamos a coordinar este proceso para que se lleve a cabo como debe hacerse esta semana. ¿Cuáles asignaturas se realizarán? Bueno, ya hemos anunciado esto, hay que decir más claramente, y aquí es donde comienzan a ver también los días. Vamos a aplicar español, matemáticas, ciencias. En el caso de ciencias hay que recordar que se aplicarán ciencias una sola, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. En el caso de la certificación del dominio de lengua extranjera, que también ha habido dudas, este año para las pruebas FARO no se va a aplicar, eso lo van a aplicar los 11º años en el marco de bachillerato, pero los de FARO no, los de 10º no, eso lo van a aplicar en el 20, Y por otro lado también hay que agregar ahí, que no está en la diapositiva, pero que vamos a más adelante vamos a hablar de esto, vamos a también aplicar una serie de instrumentos de factores de contexto. Entonces también vamos a necesitar un día para llenar una serie de instrumentos o cuestionarios. Hay que recordar, como bien lo dice en el asterisco en la diapositiva, que en el caso del 2019 estudios sociales no se va a aplicar y estaría pendiente si en el 20, según disposición y aprobación del Consejo Superior de Educación, se vaya a aplicar. ¿Quiénes lo aplicarán? Estudiantes regulares de 10º año, colegios académicos, como hemos dicho, 10º año, por ejemplo, también del CONEP, un 10º año colegios técnicos, y en el caso de los INDEAS e IPEC del segundo periodo del tercer nivel.
¿Cómo me preparo? Pregunta frecuente. Bueno, hay que decir que para este formato de pruebas no hay que prepararse como tal, o sea, no se requiere que el estudiante sea sometido, para decirlo de alguna forma, a una preparación intensa, sino que estas pruebas van a reflejar lo que ha aprendido el estudiante en términos de habilidades y aprendizajes hasta ese momento. Entonces, esencialmente es importante que tome como punto de referencia los programas de estudio. Por supuesto que estas pruebas van a estar enfocadas a los programas de estudio, por eso en el segundo circulito dice claramente ¿qué se va a medir? Bueno, las habilidades y aprendizajes esperados por el estudiante al completar el 10º año en colegios académicos y un 10º año en colegios técnicos, según por supuesto los programas de estudio. Entonces es ahí que cuando se preguntan cómo se preparan, nosotros vamos a también a informar. Probablemente esto va a suceder porque estamos en últimos detalles. En el mes de mayo vamos a dar a conocer las tablas de especificaciones, que eso también les puede ayudar, pero hay que decir claramente que esas tablas están adscritas por supuesto a los programas de estudio, y entonces en este momento el estudiante, si se pregunta ¿cómo me preparo? Bueno, con el programa de estudios como está vigente que tenga en este momento, va a recibir la preparación. Podría también coordinar con los docentes algunos centros de estudios si fuera el caso, o algunos compañeros, algunos repasos. Eso no está de más, es una opción que el estudiante también puede contar con él. Y aquí viene otra pregunta: ¿cuáles tipos de ítems van a haber en las pruebas? Bueno, claramente hemos privilegiado en las pruebas nacionales los ítems de selección única, esto se va a mantener, y vamos a comunicar si vamos a ir paulatinamente incorporando otros formatos de ítems. Yo creo que en esto hemos dicho también muy claro que esperamos que en un mediano plazo las pruebas FARO contemplen ítems como lo hemos llamado tradicionalmente de desarrollo, pero que paulatinamente van incorporando otros formatos. Aquí hay que tener un antecedente muy claro, y es en el caso de matemática en bachillerato. Ya algunos han visto que hay otros ítems de respuesta cerrada, eso va a continuar y probablemente continúe en otras asignaturas. Esto es parte de lo que estamos todavía afinando precisamente para comunicarlo, pero son formatos de ítems que vamos a ir paulatinamente transicionando, porque entendemos que no podemos hacer un cambio drástico para este año. Y por eso es que decimos que hay un proceso de transición hacia esos formatos, pero sí hay que decir también que la prueba de momentos se va a aplicar a papel y lápiz, es decir, la prueba escrita, pero también, como lo ha dicho el señor ministro, la señora viceministra y mi persona, pensamos que en un mediano plazo, no largo plazo, podamos conseguir que esta prueba se haga en computadora y en línea, pero para eso estamos trabajando ya, precisamente porque eso requiere toda una infraestructura digital que el Ministerio de Educación Pública también está trabajando, pero eso también hay que decir que va a ser en un mediano plazo para tener algunas condiciones, que eso está muy ligado a otras estrategias que ya ustedes conocen, como la red del Bicentenario y algunas otras estrategias que ya el MEP está llevando a cabo. Pero de momento, papel y lápiz, y por supuesto que no van a tener una duración más de las 3 horas que hemos tenido hasta el momento en pruebas nacionales. Entonces, en el caso de los factores asociados, que esta también ha sido una pregunta, ¿en qué va a consistir eso? Es un cuestionario. Hay que decir que esencialmente vamos a tener 3 tipos de cuestionarios. Y es en esa diapositiva que ustedes pueden ver que vamos a consultarle a 3 actores que nos parece crucial para poder tener información relevante que se pueda relacionar con el rendimiento del estudiante. Y es ahí donde vamos a tener un cuestionario para el docente, otro para el estudiante y otro para el director. En el caso del estudiante van a ver que son una serie de preguntas y escalas que se le va a preguntar, esencialmente que va a rondar en qué situaciones ocurren en su mediación pedagógica, en las aulas, en sus clases, y después vamos a relacionar esas prácticas, esas buenas prácticas, lo relacionamos con los resultados, y así podríamos decir cuáles podríamos estar en capacidad de decir que son las mejores prácticas para que el estudiante evidencie resultados, en este caso rendimientos más altos. Al director también o directora del centro educativo, le vamos a consultar qué condiciones tiene el centro educativo para ver si también hay alguna relación entre esas condiciones del centro educativo y los resultados. Y al docente, por supuesto que también le vamos a consultar cómo lleva a cabo
sus clases, su práctica pedagógica, y a partir de esas características nos va a permitir relacionarlo también con los resultados. Entonces esto de factores asociados probablemente ocurra en un día específico para también podernos concentrar en responder esas preguntas, y los otros días, en el caso de los estudiantes, concentrarse también en las respuestas para las respectivas asignaturas. Otro de los temas también que ha habido alguna confusión es con el tema de los apoyos educativos, o en general, como los conocemos en el sistema, las adecuaciones curriculares. Eso pasa por esas ideas que están ahí muy claras. La primera es que existe, como al día de hoy, la adecuación significativa, y esta ha sido una prueba que en el caso de las pruebas nacionales siempre la ha hecho el docente que tiene a cargo el estudiante de adecuación significativa. Esto se va a mantener. En el caso de FARO, igual el docente va a hacer la prueba. Y eso tiene que ver con el segundo recuadro. ¿Y va a tener valor? Claro, tiene un valor de un 40% como para los demás estudiantes. Lo va a tener. Solo que esta prueba la va a hacer el docente, quien es el que tiene el perfil de salida del estudiante y sabe cuál ha sido el proceso educativo que ha llevado a cabo el estudiante y que podría ser particular e individual para todos los estudiantes de adecuación significativa. Entonces, claro que va a tener valor, la va a hacer el docente y se va a aplicar también en el centro educativo. En el caso de los apoyos educativos, como nos hemos conocido tradicionalmente para pruebas nacionales, se van a mantener, y entonces vamos a seguir aplicando todos los apoyos educativos que hemos mantenido hasta ahora, e inclusive, como lo dice en este recuadro en rojo, también vamos a aplicar la prueba específica, vamos a continuar con ese tipo de apoyos, es decir, y por último también vamos a tener, como hasta ahora, los apoyos de acceso que hemos tenido en pruebas nacionales. Es decir, en materia de apoyos educativos, el formato que hemos utilizado para pruebas nacionales se va a mantener para FARO. Hemos querido agregar esta diapositiva más enfocada precisamente a algunas inquietudes que muchos padres, madres y encargados de los estudiantes nos han hecho también llegar, y que hemos tenido la posibilidad de compartir con algunos de ellos. Lo primero que nos han dicho es, bueno, ¿qué debemos saber y hacer? ¿Y qué debiéramos nosotros coordinar o en general trabajar con nuestros hijos? Bueno, eso pasa por estas 4 ideas que nos parecen fundamentales. Lo primero es que debe coordinar con el docente para que una vez que reciba el informe, el resultado, que ahorita vamos a decir más adelante cuándo lo va a recibir de FARO, si tiene dudas lo pueda aclarar con el docente. Porque también hay que decir que ese informe se va a pegar al programa de estudios. Entendemos que el programa de estudios está hecho para docentes y son los docentes quienes manejan y conocen y dominan el programa de estudios, y por tanto son los docentes los que estarán en mayor capacidad de explicar algunas cosas que hasta ese momento, en general, digamos, aprendizajes y habilidades contemplados en esos programas de estudios, que el estudiante no haya alcanzado ahí. Entonces, claramente el docente es quien de cada una de las asignaturas va a tener la mayor información para decirle, bueno, si yo no entiendo qué significa este aprendizaje, esta habilidad, entonces el docente, a la luz del programa de estudio, el cual domina y por supuesto está preparado y desarrolla en las clases, le puede informar al padre de familia precisamente qué es o cómo se entiende mejor eso que es el estudiante no haya alcanzado. Lo otro, por supuesto, que pretendemos que los padres de familia acompañen a sus hijos o sus responsables precisamente en todo este proceso. Eso pasa también por ser vigilante para el año siguiente de que el centro educativo lleve a cabo precisamente los planes de mejora. Es importante eso, es decir, puede ser que el padre de familia también tome una decisión y es preparar a su hijo por aparte. Eso fue una decisión que uno respetaría, pero hay que decir que el sistema educativo va a estar en capacidad de atender al estudiante. Yo les decía a algunos también individualmente, bueno, en una clase, si yo tengo 30 informes diferentes y podría atender individualmente, eso va a ser muy complicado. Pero sí, por lo menos el centro educativo vamos a darnos cuenta que va a haber algunas variables en común que pudiéramos atender en general, y algunas que tal vez de forma individual tenemos que enfocarnos. Pero eso es algo que los docentes que hemos estado en el sistema sabemos que es lo que atendemos en general cuando tenemos estudiantes con algunas necesidades educativas. Y por último,
por supuesto esperamos que el padre de familia también acompañe, en este caso a sus hijos, también en un proceso que se va a mantener, porque algunos han preguntado, ¿va a existir lo que hemos llamado recursos de revocatoria, tradicionalmente llamadas apelaciones? Sí, va a existir ese proceso también. Entonces, en ese proceso esperamos que el padre de familia también analice los resultados y pueda acompañar, en este caso, a su hijo o hija, si es el caso, a presentar algún reclamo o alguna situación que considere que le pudo haber afectado en el rendimiento. Ya para ir terminando, algunas implicaciones muy importantes. Les mencionaba el caso de ciencias, pregunta frecuente, no se escoge la ciencia. Lo que pasa es que, por eso es que en esa primera viñeta dice claramente que van a haber 5 tipos de pruebas, porque depende de la oferta educativa y el nivel de ciencias que haya abordado hasta ese momento el centro educativo, así va a haber una prueba. Entonces tenemos casos como el CONET, por ejemplo, que solo han recibido a la altura de 10º año biología, así que la prueba va a contener en el área de ciencias solo biología. Pero tenemos otros casos, como en el caso de los colegios, por ejemplo los INDEAS, por ejemplo, que lo hemos analizado con detalle, que a esta altura de ese módulo y ese periodo solo han recibido, en este caso, biología y química, entonces también la prueba va a tener solo eso. Y así tenemos algunas variantes con los colegios técnicos, profesionales, y entonces eso nos va a demandar que vamos a tener en realidad 5 tipos de pruebas. Por eso también van a ver ustedes que va a existir 5 tablas de especificaciones que se van a comunicar y se le va a decir a la oferta educativa exactamente qué le entra de acuerdo a lo que han visto los estudiantes hasta 10º año en el área de ciencia. FARO, como segunda viñeta, también nos va a permitir hacer algunos estudios que pasa por regiones, zonas, género. Eso también es una riqueza que vamos a tener a partir de este modelo. Los cambios en la evaluación nacional implican también cambios en el reglamento, evaluación de los aprendizajes. Esto hay que decirlo así porque alguna gente dice, ¿va a haber un reglamento aparte para FARO? No, no va a haber un reglamento aparte para FARO. El reglamento de evaluación, como lo aprobó el Consejo Superior de Educación, se modificó y está muy pronto a ser publicado. Esperamos que, inclusive es muy probable que en el transcurso del día de hoy se publique en la Gaceta, pero está muy pronto a ser publicado y ahí van a ver los cambios en pruebas nacionales, obviamente en este nuevo modelo, y ahí estará claramente normado cómo va a funcionar todo este modelo. Por último, si se requiere, por supuesto que planes de mejora, van a ver que en el reglamento va a quedar esto inclusive en un artículo claramente mencionado, y esperamos que los docentes, en general los centros educativos, a partir de los resultados puedan plantear planes de mejora. De eso después vamos a hablar, obviamente, con los centros educativos con más detalle, pero de momento queríamos, con la audiencia que tenemos hoy, compartir la idea de que esto va a existir. Algunas aclaraciones importantes: insistir que en el 60% se incorporan todas las calificaciones, como les decía, conducta, porque hace una pregunta frecuente, ¿conducta va a estar? Sí, va a estar. Y cuando decimos todas, son de acuerdo a la malla curricular, van a ser todas. Van a ver ustedes, porque los centros educativos, cuando yo les digo PAI, plataforma de apoyo institucional, saben de qué les hablo, van a ver cómo en la PAI va a existir la posibilidad de que incorpore todas las asignaturas que el estudiante lleva en ese último año. Y es ahí donde eso tiene un peso de un 50% y el 40%, como lo hemos dicho hasta ahora, con el resultado de las pruebas nacionales. El tema de los informes que hemos hablado, 4 tipos de informes, porque también nos han preguntado, ¿y quién hace sus informes? ¿Va a tener que hacer el centro educativo? No, lo haremos la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, los 4 informes, tranquilidad, no es el centro educativo quien hace sus informes. Y esperamos que obviamente el docente tenga la posibilidad de trabajar esos informes con los estudiantes. Las pruebas, como ustedes bien saben, se van a realizar en ese penúltimo año de la educación diversificada. Y para nosotros es muy importante porque va a tener un carácter diagnóstico que nos va a permitir al siguiente año, a partir de los resultados, plantear precisamente planes de mejora para reforzar esos aprendizajes. Por último, y aquí es donde ya está la fecha, ¿cuándo vamos a dar resultados de las pruebas nacionales FARO? Porque también ha existido una expectativa. Como ustedes ya vieron, se van a aplicar a finales de noviembre, es decir, en inicios de diciembre, que ya finaliza el ciclo el curso lectivo de este año, no vamos a tener la posibilidad de resultados tan rápidos. Entonces es ahí donde, porque tenemos que dar resultados no como tradicionalmente
tradicionalmente hemos dicho, un resultado, una colilla, que quizás puede ser más fácil, sino que vamos a tener la posibilidad de dar informes. Y por eso es que en marzo del 2020 vamos a dar estos informes. Casos que se pueden presentar, preguntas diría yo frecuentes. ¿Puede hacer FARO mi hija aunque haya perdido artes plásticas en el curso regular de 10º año? Sí, sí puede hacer FARO en el 2019, porque FARO no tiene que ver con la promoción de 10º año, no tiene incidencia con la promoción de 10º año. ¿Qué procede si hay estudiantes que ganan las asignaturas de FARO al final de un 10º año pero pierden una asignatura de ese nivel? Las pruebas FARO, como ustedes bien saben, no se aprueban ni reprueban y no tienen incidencia en la promoción de 10º y 11º individualmente. Así que si un estudiante no aprueba un 10º año en una asignatura, cualquiera que sea, entonces deberá cumplir con lo que establece hasta ahora el reglamento para superar esa asignatura. Y una vez que eso suceda, al final de la secundaria se definirá si recibe el título de bachillerato con este modelo de pruebas nacionales. ¿Qué pasa si un estudiante no se presenta a realizar las pruebas FARO? También en el reglamento, como ustedes lo van a leer, y ha sido hasta ahora muy claro, va a existir una justificación de peso que pudiera darse para, en este caso, justificar la no presencia a unas pruebas nacionales, que esencialmente pasa por 3 argumentos: una enfermedad, muerte de algún familiar o una representación internacional. ¿Qué sucede cuando un estudiante no aprueba el nivel donde aplica las pruebas FARO? O es decir, lo debe repetir. Bueno, pues igualmente puede repetir las pruebas FARO. Si estoy en un 10º año en el 2019, ¿debo hacer FARO? No. En un 10º año en colegios académicos, no. En colegios técnicos, sí, hay que hacer esa salvedad ahí, como ya lo hemos hecho hasta ahora. Pero esta era una pregunta principalmente que no surgía de un colegio académico. Y hay que recordar que los 11º años de colegios académicos van a ser bachillerato este año, y los 12º años de colegios técnicos también van a ser bachillerato. Si hago FARO en el 2019, ¿la puedo repetir en el 20? Sí, y es opcional y va a haber 2 posibilidades. Ahorita en la última pregunta está la respuesta a esas posibilidades. Si me quedo en 10º año, ¿puedo repetir FARO? Por supuesto, puedo repetirlo, no hay problema. Si la segunda vez que realizo FARO no mejoro la nota, ¿qué sucede con mi calificación? Se le va a poner siempre la más alta, y puede ser una segunda o una tercera vez, siempre se va a consignar la nota más alta. Aunque la segunda sea más baja, la que va a quedar es la primera si es que es más alta. ¿Cuáles son las convocatorias de FARO en las que tengo derecho a asistir? Esto es ahí donde les decía que lo van a leer en el reglamento una vez publicado, que va a haber una convocatoria ordinaria que prevemos que, como ya les dije, funcione a finales de noviembre, que ya están las fechas, y en el caso de la ampliación va a haber una convocatoria de ampliación que va a ser en el mes de mayo. Y aquí también es importante decir la del mes de mayo, porque también colegios de calendario diferenciado van a aplicar FARO precisamente en esta convocatoria del mes de mayo. Pregunta también frecuente de algunos colegios de calendario diferenciado que hemos llamado, o es decir, calendario que trabajan con el sistema que funciona en los países principalmente nórdicos. Asuntos de normativa. ¿Qué pasa con los estudiantes del sistema de adelantamiento que llevan solo 2 o 3 asignaturas de 10º año y adelantan otras en un 10º? El sistema de adelantamiento en la educación diversificada implica que oficialmente el estudiante está en 10º año, por lo tanto debe hacer FARO. Ustedes saben que si es estudiante de 10º año va a tener que hacer FARO, porque oficialmente es un estudiante de 10º año, aunque esté adelantando asignaturas de un 10º año. ¿Cómo hago con el cálculo del 60%? La nota de presentación, digámoslo así, o en general las calificaciones que se contemplarán para ese 60%. Bueno, hay que decir claramente que, como ya lo he insistido, que son todas las calificaciones, se van a tomar en cuenta, se saca un promedio y que a partir de eso se calcula el porcentaje del 60%. Eso va a aplicar para todas las asignaturas, sí va a ser única. La calificación de la asignatura sí podría variar, porque puede haber una calificación en la prueba FARO de ciencias, otra en la prueba FARO de matemática y otra en la prueba FARO de español. ¿Qué pasa con estudios sociales y cívica? También otra pregunta. En el caso de estudios sociales, como ya lo he dicho, para el 2019 no se va a aplicar. Para el 20 se va a aplicar, aún no se ha tomado una decisión de parte del Consejo, pero en el momento en que se tome se comunicará. Y también hay que decir que en el formato de las pruebas nacionales FARO, en el caso de cívica, esta asignatura no se contempló y se dieron razones en su momento para eso.
Yo creería que esencialmente por ahí andaremos con las principales dudas. Hemos querido resumir las más frecuentes y entendemos que hay algunas más individual de algunos centros educativos que podríamos entrar posteriormente a aclarar, yo creería que más a nivel individual. Así que insistirles que en el caso, no lo pusimos aquí al final, pero insistirles que en el Facebook del Ministerio de Educación Pública tenemos ahí también dudas frecuentes y que nos han planteado vía Facebook, nos las puede preguntar, obviamente vía correo oficial en el caso de los centros educativos, en el correo que los centros educativos saben de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, nos pueden también hacer llegar las preguntas, también al correo del Departamento de Evaluación Académica y Certificación, es decir, por las vías oficiales que ustedes ya conocen en general, nos pueden realizar cualquier otra consulta y estaríamos en la mayor anuencia a aclararlos. Hemos querido, como les decíamos, hacer esta presentación un tanto diferente, como la notarán, a la que hemos hecho anteriormente, pero ya refiriéndonos a situaciones más puntuales que de este modelo han ido surgiendo. Esto también, hay que decirlo de esta forma, nos va a demandar aclarar algunas cosas también a nivel individual, porque entendemos que hay ofertas con condiciones diferentes a otras. No me he referido hoy, por ejemplo, a colegios de bachillerato internacional, pero eso también ya lo tenemos claro, y algunas otras ofertas que también entendemos que hay en el sistema y que al fin y al cabo vamos a tener que atender particularmente. Así que un placer, muchísimas gracias por la atención, espero que esta presentación haya sido suficiente y nos haya aclarado muchas de las dudas. Muy amables, muchas gracias.